En esta hipótesis acerca de la fisiopatología de la depresión, es la hipótesis neurotrófica, pues actualmente es una de las hipótesis investigadas, pero igual siguen estando incompletas. Pero pues esta sugiere que la depresión se asocia con la pérdida de soporte neurotrófico en el cerebro. Hay distintos factores que se pueden vincular, como el estrés y el dolor crónico, estados un estilo de vida sedentario, una dieta inadecuada y entre otros factores que en conjunto pues pueden ocasionar una caída en las concentraciones del factor neurotrófico derivado del cerebro y pues esto nos puede ocasionar atrofia en regiones como el hipocampo, la corteza frontal medial y en el cíngulo en su porción anterior generalmente y pues esto nos va a ocasionar eh, pues esta como disminución en la neurotransmisión y puede ser un proceso que se encargue de desarrollar lo que es la depresión. En cuanto hablas de lo que sería el sedentarismo, ¿por qué? Porque pues se ha demostrado en algunos estudios que las personas que realizan como mayor actividad física o igual que tienen una dieta pues balanceada con todos sus macronutrientes y micronutrientes, tienen como una mayor cantidad expresan una mayor cantidad de este factor neurotrófico. Dieta inadecuada. Entonces hablas, por ejemplo, de que sea una persona que no come bien, que tiene déficit calórico proteico o, o que otra cosa, que coma más que o que coma menos que. Pues, bueno, más adelante también lo mencionábamos, pero, por ejemplo, un factor en la dieta es una dieta que no contenga como cantidades adecuadas de lo que es el triptófano, por ejemplo, Ajá. que pues es un precursor de la serotonina, Mm, y como que alimentos contienen triptófano. como el chocolate, me parece. No recuerdo más, déjenme ver. Karen, definitivamente. ¿Qué más ibas a agregar, Javier? También podría ser como el chocolate negro, la avena, plátanos y huevos y algunos tipos de semillas. Sí, exacto. Y recuerden que también cuando hablamos de cereales, pues por el trigo, por ejemplo, y la elaboración de pan, ¿no? Entonces también tiene que ver el momento dado pues, esas condiciones, ¿no? Un sandwichito de pavo bien rico y todo lo demás, pues nos va a generar una gran cantidad de triptófano y nos puede dar sueñito posteriormente, ¿no? Que no tiene que ver con ninguna otra cosa más que con eso, ¿verdad? La síntesis, porque no tiene un una retroalimentación positiva, o más bien negativa, diríamos. De hecho, para que se disminuyera la síntesis de triptófano no hay límite. Conforme a esto, nosotros ingiramos lo que son los precursores, vamos a generar la mayor cantidad de, este, de, de triptófano y todo lo que eso significa para que sería posteriormente la serotonina, ¿no? Bien, ¿qué más? La siguiente hipótesis es la que está pues basada en las monoaminas y pues esta sugiere que la depresión se relaciona con una deficiencia en la cantidad o en la función de las monoaminas, como son la serotonina, dopamina y norepinefrina. Algunas causas o factores que pueden generar una disfunción en las monoaminas, pues es, por ejemplo, el tratamiento con reserpina. Este es un alcaloide que se utiliza como antihipertensivo y antipsicótico, que pues su mecanismo de acción es inhibir el transportador vesicular de monoaminas, es decir, va de estos tres neurotransmisores y pues esto va a hacer que no se almacenen o va como a detener su almacenamiento en vesículas sinápticas
por lo que las va a dejar como libres en el citoplasma, donde van a sufrir pues su degradación. Entonces va a haber como un agotamiento de estas monoaminas que pues va a ocasionar como efecto secundario pues depresión, o podría ser también hipotensión e incluso síntomas similares a lo del parkinsonismo por la deficiencia de pues dopamina. Como ya lo mencionábamos anteriormente, también una dieta libre de triptófano pues también nos va a ocasionar deficiencia de monoaminas. Algún inhibidor de la síntesis de norepinefrina, que estos fármacos más que nada son para el tratamiento de feocromocitoma. Creo que no tienen otro uso importante. Bueno, no encontré otro uso. ¿Cuál sería? Déjeme ver cómo se llama, porque el nombre está un poco raro. Más que nada en dónde va a actuar, ¿no? Hay un paso que es esencial, ¿te acuerdas? ¿Qué vamos a inhibir? Al precursor directamente que ingresa por vía de un glucotransporte con sodio o una enzima. Espérenme. Aquí lo tengo. Ay, si no, tus compañeros que dieron ese tema, de agonistas, de antagonistas adrenérgicos. Sí, si no es que le toca caer en la carrera de temas. Sí, les preguntaba en qué punto se va a hacer la inhibición de la síntesis de noradrenalina. Vamos a inhibir al precursor, el que inicia toda esta cascada de síntesis, o a la enzima primordial para que se inicie todo esto. Doctor, creo que yo ya lo encontré. A ver. Creo que participa, o bueno, lo que hace es inhibir la enzima, que sería la tirosina hidroxilasa o la dopamina beta hidroxilasa, para que pues no se convierta en norepinefrina. No, pero es que el último paso, acuérdate que la dopamina beta hidroxilasa es donde va a estar actuando para convertir dopamina en noradrenalina. ¿Dónde se va a dar? Ya estamos hablando de toda la cascada y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿dónde se da ese último paso ya? Para defender las sustancias de la monoaminoxidasa o de la catecoloximetiltransferasa. ¿Dónde actúa, dice? No, ¿en dónde se va a dar ese paso? De la dopamina a noradrenalina. ¿En las vesículas sinápticas? Sí, ya están adentro, ¿no? Entonces ahí ya está muy difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál vas a inhibir a nivel del citosol? La primera que dijiste. La tirosina hidroxilasa. Exacto. ¿En qué la vas a inhibir? Con ¿el nombre del fármaco dice? Sí, la sustancia. Tiene pocos usos y ese es precisamente uno de las utilidades que tendría esa sustancia, o el efecto de inhibir la tirosina hidroxilasa. Pues sería como la metirosina. Luis Esteban. Yo también iba a decir que la metirosina. Ok. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo o hay discrepancia? ¿No hay? ¿Glutamato elevado? ¿Es el siguiente factor? Perdón, no me escuchaba. Que también estaba como una teoría, no estaba como muy bien confirmado, pero se había encontrado esto, creo que en estudios pues post-mortem, en pacientes que habían tenido depresión o ansiedad, o en general como cualquier trastorno psiquiátrico, se encontraba en
su líquido cefalorraquídeo muy elevadas concentraciones de glutamato, pero igual estaba todavía como pues en experimentación, ¿no? No estaba como confirmado, pero se había asociado también con algunas conductas en pacientes depresivos o ansiosos como violentas o agresivas. Eso estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? También la disminución, en este caso de la serotonina, también tiene que ver con esas condiciones y Sí. a nivel del GABA. Ok, entonces, y los factores genéticos, dices que no sea funcional el transportador de serotonina. Pues algunos factores genéticos podría ser que haya habido algún trastorno en la expresión de los genes que codifican para el transportador de serotonina o para la cantidad de receptores y que pues esto ocasione deficiencia en la actividad de los neurotransmisores. Tanto de serotonina como de noradrenalina, ¿verdad? También. Sí, claro, si no los estimulas, pues no va a funcionar nada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Siguiente, Fátima, porfa. Esa es Fátima. Bueno, ya igual sobre la fisiopatología, aquí igual, como ya les habíamos mencionado, pues también se incluye la disfunción del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, porque, bueno, más que nada, primero recordar el funcionamiento normal de este eje, que pues principalmente inicia en la amígdala, que esta estructura del cerebro pues se va a encargar de detectar las situaciones de peligro. Cuando nos encontramos en una situación de peligro, pues esta estructura va a mandar señales hacia los núcleos paraventriculares, que pues estos se encuentran en el hipotálamo, que aquí ya es donde se va a liberar la hormona liberadora de corticotropina, la cual va a actuar a nivel de la hipófisis para que se libere la corticotropina. Esta hormona se va a ir hacia el torrente sanguíneo, va a llegar a la corteza suprarrenal y pues aquí es donde se va a liberar el cortisol. Este cortisol va a actuar como un retroalimentador, como una retroalimentación negativa, como se va a inhibir a él mismo, porque una vez que ya haya niveles estables de cortisol, pues este mismo va a actuar a nivel de los núcleos paraventriculares para que se inhiba la liberación de la hormona liberadora de corticotropina y pues por ende se deje de liberar tanto cortisol. Y lo que pasa en las personas con depresión es que este eje no está funcionando. Es decir, que aunque tengan niveles elevados de cortisol, pues este cortisol no va a estar actuando a nivel de los núcleos paraventriculares y pues no va a haber una inhibición y por lo tanto las personas van a presentar niveles altamente elevados de cortisol. Que pues este cortisol, bueno, más que nada se había observado que se podía comprobar la disfunción de este eje mediante la administración de la dexametasona, que pues tiene una estructura similar al cortisol, por ende en una persona sana pues actuaría inhibiendo su liberación y pues prácticamente disminuirían los niveles de cortisol en una persona sana, pero en una persona con depresión o que tiene disfunción de este eje, pues aunque administramos la dexametasona va a haber niveles elevados de cortisol. Y desde luego tiene un costo a nivel metabólico, todo esto, no es únicamente nada más el aspecto, en este caso, de lo que sería la disminución, de lo que sería la estimulación, para poder entonces salir de esa condición a nivel de lo que sería el cerebro anterior. Entonces ahí están los neurocircuitos dopaminérgicos que se van a estar afectando en este caso y desde luego también de la serotonina. Tiene que ver con esta condición, ¿no? En este tenemos un incremento del cortisol, te digo, y tiene que ver con esa funcionalidad ahí a nivel del cerebro anterior, donde tenemos las emociones y al mismo tiempo a nivel metabólico significa incremento a nivel de los niveles de glicemia. ¿Qué más? Pues sí, de hecho prácticamente pues el cortisol lo vamos a encontrar normalmente elevado en las personas con depresión y pues ya igual en algunos estudios se ha visto que el cortisol actúa también a nivel del hipocampo, que pues el hipocampo también forma parte del sistema límbico, que el cual está pues encargado de las emociones y pues principalmente también de la memoria espacial, que pues es la que nos ayuda a recordar, no sé, por ejemplo, la ruta hacia algún camino, hacia regreso a casa, no sé, igual la memoria espacial prácticamente en general. Entonces, los niveles elevados de cortisol en las personas con depresión suele generar atrofia hipocampal, que pues es prácticamente la muerte de las neuronas de esta estructura, que pues van a generar una pérdida de la memoria, una disfunción de la memoria espacial.
que es uno de los signos o síntomas que vamos a ver en las personas con depresión, que pues va a ser prácticamente por esto. ¿Qué más? Y otros factores que se han encontrado que están relacionados perdón, con lo que es la depresión, que serían los neuroendocrinos. Por ejemplo, la presencia de hipotiroidismo e hipertiroidismo. En un estudio que se realizó, se encontró que el 25% de los pacientes, es decir, pues un cuarto de ellos que padecen hipertiroidismo o hipotiroidismo, presentan síntomas de lo que es la depresión y la ansiedad. Esto pues por algunos cambios que se ha tenido unos cambios que van a presentar en la neurogénesis, en la plasticidad sináptica, en el metabolismo pues celular de las neuronas y también otras hormonas como son los estrógenos, que pues estos promueven de manera normal la síntesis y la liberación de serotonina. Al igual que la progesterona, pues se ha comprobado que tiene como efectos calmantes e ansiolíticos debido a que se convierte en otra sustancia, en un neuroesteroide que se llama alopregnanolona, que pues participa en la modulación de los receptores GABA, entonces esto nos crea como una sensación de relajación e incluso puede como fomentar el sueño. Y en las fluctuaciones de estas dos hormonas, que como lo serían en el ciclo menstrual, en el síndrome premenstrual, la menopausia o en el embarazo incluso, pues esto nos puede también propiciar la aparición de síntomas depresivos o de ansiedad, al igual que la testosterona, que la testosterona ha estado relacionada con la sensación de motivación, de energía, de bienestar, y pues en algunas patologías en las que hay una deficiencia de testosterona, como lo sería el hipogonadismo, por ejemplo, pues se presentan también síntomas de depresión, ansiedad, irritabilidad y etcétera. Entonces, ¿los divides en masculinos y femeninos? Pues no, pero más bien en deficiencias de estrógenos y deficiencias de testosterona. Por eso. Estrógeno femenino, testosterona masculino. Pues no, pero digo, normalmente las fluctuaciones en los estrógenos pues se dan en esos contextos, que normalmente pues son femeninos, como la menopausia, por ejemplo. Sí, Pero claro, pues también. sí, tenemos lo que llamamos depresión postparto. Es un problema serio. Es un problema serio eso. Que tiene que ver con las disminuciones, en este caso de las caídas en la síntesis de estrógenos y no se recupera tan fácilmente, ¿no? Interesante, porque ya nos dirán también sus compañeras posteriormente que en un momento dado dentro de las intervenciones terapéuticas para mejorar el estado de depresión de algunos pacientes con depresión mayor, precisamente está en dar la hormona tiroidea. Es una de las posibilidades para incrementar el estado del ánimo. Cuando no son útiles únicamente lo que son los antidepresivos, ya sea inhibidores de la recaptación de serotonina o de los de efecto dual, ya sea serotonina noradrenalina, serotonina, dopamina, etcétera, ¿no? Entonces ahí están algunas condiciones que nos sirven y dentro de lo que se llama sustancias que incrementan el estado del ánimo que se pueden administrar conjuntamente con los antidepresivos. Están sustancias media raras, para ustedes les van a sonar raras, como serán algunos inclusive antiepilépticos, como es el topiramato, como son algunas otras sustancias que van a aparecer ahí, otros como el litio, que también se pueden manejar ahí, ¿no? Pero hay que ver cuál sería la más indicada en el momento dado y que nos generará un mejor efecto, puesto que si no se puede complicar también, porque no son libres de efectos adversos, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, como ya les mencionábamos también, incluyen los factores genéticos, que pues la depresión en sí tiene un componente hereditario, es decir, si tienes antecedentes de familiares con depresión, otros trastornos psiquiátricos, pues es más probable que se desarrolle este trastorno a lo largo de la vida. Pero esto se ha realizado en estudios con gemelos monocigóticos, que pues a pesar de que comparten la misma información genética, pues estos no siempre ambos van a desarrollar la depresión. Es decir, que pues no tiene solo
un factor genético, sino que pues influyen otros factores para que se desarrolle este trastorno. Y pues esto más que nada se decía como una concordancia menor al 100% porque pues no depende simplemente de los factores genéticos, sino que pues también de otros factores ambientales o sociales que pues influyen en el desarrollo de este trastorno. Y lo que mencionamos previamente en relación a lo que son los factores epigenéticos, como son los estresores sociales, ¿no? Que pueden ser cuestiones de relación interpersonal, etcétera, ¿no? Familiar, escolar, etcétera. Entonces tiene mucho que ver con todas esas condiciones. Sin embargo, hay algo interesante, ¿recuerdan? No sé si empezábamos a leer el artículo. Empezamos a leer el artículo que les mandé ahí en clase, ¿no? Entonces veíamos que en un momento dado sí existe cierta correlación, porque hay familias o familiares que en un momento dado, no directamente directos, sino también, por ejemplo, un primo, etcétera, que de repente cae también en una situación de depresión. Y lo curioso es que el mismo tratamiento que sacó a uno de ellos dos del proceso depresivo le es útil al otro, precisamente, y se toma en consideración ese factor, esas condiciones para utilizar inclusive los mismos medicamentos para poder resolver esa condición, ¿no? Entonces sí, no es únicamente el factor, digamos, que dispara de la condición, pero sí tiene mucho que ver en este caso y que sí se toma en cuenta en esa condición la cuestión genética, la relación entre un familiar y otro con problemas de depresión para poder tratar de resolverlo a través del uso de los diferentes fármacos. Adelante. Y bueno, otra de las causas es la hiperactividad del cíngulo, que el cíngulo pues es una parte de una estructura en el cerebro que se encuentra justo por encima del cuerpo calloso, que el cuerpo calloso pues une ambos hemisferios, el cíngulo va a estar justo por encima de este mismo. En este caso pues se menciona que en las personas con depresión hay una hiperactividad o esta región del cerebro está funcionando de manera excesiva. Bueno, el cíngulo en sí tiene dos porciones, tiene su porción anterior y la posterior. En la anterior, a su vez, se divide en la porción ventral y la porción caudal. En este caso, la porción ventral, que tiene funciones principalmente emocionales, que se mencionan más que nada como el dolor emocional, que no sé, por ejemplo, vamos por la calle y vas de comprar croquetas para tu perrito y digamos que vistes a un perrito en la calle y tenía hambre, pero no le dices, pues esta porción prácticamente se encarga como de que sintamos esa culpa o como esa tristeza por no haber hecho tal acción. Más que nada porque pues hay una hiperactividad, no está funcionando de manera adecuada, que en una persona normal pues sentiríamos como esas emociones normalmente, pero pues en las personas con depresión suelen ser síntomas o unas emociones pues más intensas o incluso durante periodos largos, más largos de tiempo. Y pues esta parte es la que nos da algunos de los signos y síntomas de la depresión, pero principalmente emocionales. En cuanto a la porción caudal, esta tiene funciones tanto cognitivas como conductuales. En cuanto a las cognitivas, pues ya están todas las relacionadas con el pensamiento, que pues en este caso en las personas con depresión se pueden dar las ideas suicidas o incluso también pensamientos como de que no pueden hacer nada o que no sirven para nada, se dan por una disfunción de esta parte del cíngulo. También tiene funciones conductuales, que en esta parte, pues principalmente la porción caudal del cíngulo anterior está íntimamente relacionada con la corteza motora secundaria, que pues aquí es donde se mandan ciertas señales de información para realizar ciertos movimientos. Entonces, al haber una disfunción de esta parte del cíngulo, también implica pues una disfunción de esta parte del sistema motor, ya que pues se pueden estar enviando señales que están prácticamente como distorsionadas, por así decirlo, y por ende pues causan un retraso psicomotor, que en las personas con depresión lo vamos a ver prácticamente con movimientos que son lentos o incluso que llegan a ser algo torpes. Sí, aunque también en un momento dado, no sé si recuerdan que hay algunas manifestaciones de lo que llamamos somáticas que pudieran estar también relacionadas con esta condición. Podemos tener dolores vagos, dolencias, por así decirlo, en diferentes partes del cuerpo, que no obedecerían a un patrón clásico de una lesión en alguna parte, sino que son totalmente vagos y por eso se van a manifestar así. Pues tiene que ver con lo que nos está diciendo Fátima en este momento,
y para comprender precisamente esas condiciones que se asocian también al síndrome de depresión. ¿Qué más? Bueno, ya en las causas de la ansiedad, igual esta surge por interacciones complejas, ya sea entre factores de las neurotransmisores o de los neuroquímicos y endocrinos, que pues igual interactúan entre sí para que se dé el desarrollo de este trastorno. En cuanto a los contextos sociales, económicos y culturales, también pues tienen un impacto en el desarrollo de este trastorno. En este caso tenemos, en cuanto a los factores biológicos, tenemos los genéticos, que igual tener una carga genética que nos predispone a esto, pues también tiene cierta relevancia en estos trastornos. También en las anomalías estructurales del sistema nervioso central, la disregulación en las neurotransmisores, principalmente en el GABA, que pues es el principal neurotransmisor inhibidor. También incluye algunos neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, pero pues principalmente es el GABA. También en los psicológicos está el tener una personalidad ansiosa, pues personas que suelen ser muy perfeccionistas o que tienen la necesidad de controlar ciertas situaciones, pues cuando eso se sale de sus manos, pues tienden a desarrollar estos síntomas de depresión. También están las experiencias traumáticas, puede ser maltrato, abandono, abuso o cualquier otra situación que pues, pueda llegar a causar este trastorno. También el estar bajo estrés constantemente pues predispone a desarrollar este trastorno. En cuanto a los sociales está pues también el ambiente familiar, el estilo de vida estresante, el que una persona esté durante horas de trabajo que sean muy pesadas o que esté constantemente bajo cierto estrés, pues también lo predispone a esto. Y pues el abuso de sustancias, que pues más que nada que son excitatorias del sistema nervioso, por ende pues ya influyen en cuanto a la neurotransmisión y pues podrían también influir en el desarrollo de estos trastornos. Igual también podrían influir las pandemias y la contaminación. Como sintomatología de la depresión, pues tenemos primero que recordar que es un trastorno que presenta, así como presenta signos pues característicos, también pues puede variar dependiendo de cada persona. No sé si, ay, perdón, no sé si estaba hablando el doc, pero no tenía su micrófono prendido. Sí, ya lo prendí. Perdón, eso era, sí, este regresaban al anterior. Ok. Entonces ahí ya estamos viendo en la desregulación de la neurotransmisión que puede estar afectando, ¿no? Se van a combinar diferentes cosas, como ya nos venía diciendo Fátima, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cortisol. El estrés es un factor también que va a estar influyendo en ese mismo sentido y alterando lo que sería, ya vimos ahí lo que es el hipocampo y todo lo demás. Puede que tengamos un incremento en la hiperactividad de lo que es en este caso el GABA o una disminución también del glutamato, los neurotransmisores estimulantes. Ahí entonces que se generan esas condiciones, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa? Personalidades ansiosas, pues sí, definitivamente, ¿no? Pero hay otros detalles que no es nada más el ambiente familiar, el ambiente, digamos, social. ¿Recuerdan que estábamos comentando previamente? Lo que sería una situación de difícil relación entre personas, etcétera, lo que va a llevar también a esta condición y se van engarzando una condición con la otra. Pandemias, pues sí, acabamos de pasar una, ¿no? Que tanto afectó a muchas personas, les afectó muchísimo precisamente esa condición al generar miedo que llevó precisamente estrés y desregulación de la neurotransmisión, precisamente para toda esta situación. En cuanto a la contaminación, ¿cómo a qué te refieres? ¿Alguna sustancia en el medio laboral o Esta, pues, nos referíamos más que nada como un caso similar a lo de las pandemias, que genera o que las situaciones que generan, pues, como miedo en algunas personas o que pueden ser propensas a desarrollar ansiedad, más que nada como eso. no, pero sí también pudiera haber en algún momento algún contaminante que nos pudiera generar alguna lesión, ¿eh? Sí pudiera haber algo en ese sentido. Sí, y el abuso de sustancias, pues definitivamente, ¿no? Principalmente todas aquellas que tienen un factor estimulante
que puede ser muy importante en el caso de la misma cocaína, etcétera. Definitivamente puede ocasionar lesiones que se van a ir agravando con el paso del tiempo. Recuerden que es en el caso de la coca, pues una hiperactividad simpática con un incremento a través de la neurotransmisión de esta condición de noradrenérgica hacia una carga mayor de calcio al interior de la célula, lo que puede hacerla vulnerable en un momento dado a ciertas condiciones. Entonces, definitivamente ahí tenemos eso. Y desde luego los síndromes de deprivación, que también están relacionados con toda esta condición, ¿no? Ahora sí, perdón, ya la que sigue. Bueno, como mencionábamos, pues el cuadro clínico de un paciente con depresión, a pesar de tener pues síntomas muy característicos como lo son la tristeza, la apatía, pues también puede presentar algunas variaciones dependiendo del contexto del paciente. Normalmente se acompaña de sentimientos de tristeza, de apatía, anedonia, que es una condición en la que el paciente pierde interés por sus actividades, por sus hobbies o por cosas que anteriormente le generaban interés, insomnio, pero pues así como puede presentarse insomnio, también puede presentarse un aumento en el sueño, fatiga, bradipsiquia, que es como una pues actividad disminuida. Lentitud mental, ¿no? Ajá, sí, lentitud mental. En este caso, anedonia, ausencia de placer. No se disfrutan las actividades que normalmente se disfrutaban. Exacto. ¿Sí? Siguiente, Fátima, por favor. Gracias. Pues también se pueden presentar algunos síntomas pues somáticos, que podría ser la pérdida o ganancia de peso, podría ser por patrones de alimentación inadecuados, por pérdida del apetito, pero también podría presentarse por alguna manifestación en el sistema digestivo. También bueno, más adelante vamos a ver otras también que generalmente acompañan, como la ansiedad. También se puede acompañar sentimientos de culpa, disminución de la energía y de la libido, falta de autoestima y en un caso pues complicado, ideas suicidas. Bueno, solo para complementar, que estos síntomas se deben de presentar por mínimo 2 semanas para poder diagnosticar a una persona con depresión. Y en cuanto a la pérdida o la ganancia de peso, esto debe ser de un mínimo de 5% de ganancia o 5% de pérdida de peso. Exacto, ahí se engarzan esos dos patrones, ¿no?, que ponen aquí ustedes, esas dos imágenes de pérdida o ganancia de peso, por deficiencia o patrones de alimentación adecuados, por hiperfagia o por hipofagia también en este caso, ¿no? Para ver los sentimientos de culpa, de minusvalía, de baja autoestima, tienen que ver con todo ese tipo de cosas, ¿no? Que va desde luego a traer como consecuencia lo que viene en la imagen inferior, disminución de la energía y desde luego también desde el punto de vista de la libido. Algunos de ellos se van a asociar con ideas suicidas, ¿verdad? Ya engarzamos estas tres que están aquí, las del centro y la última del lado derecho, en esta misma línea. Y las ideas suicidas pues también pueden venir ahí mismo, precisamente por la pérdida de la autoestima y todo lo demás, ¿no? ¿Tomar? Para realizar su diagnóstico, pues como ya lo mencionó mi compañera Fátima también, pues según los criterios del Manual de Trastornos Mentales, estos síntomas tienen que haber sido recurrentes por un periodo de al menos 2 semanas. Y como herramientas que podemos utilizar para diagnosticar a los pacientes serían el inventario de depresión de Beck o la escala de Hamilton, que no sé si quiera que, no los pusimos porque pues son algunas páginas, pero si quiera que abramos un link, doctor, para revisarlo así de rápido, ver cómo que contiene. Si quieres, en la próxima clase nos toca cuando mañana, ¿no? ¿O cuando? Sí, mañana nos toca. No. Sí, para detenernos un poquito a ver la característica de cada uno de ellos. No sé si habíamos abierto antes otro. No. ¿No? Entonces, con el otro grupo pues abrimos precisamente, creo que la escala de Beck, o no me acuerdo cuál de los dos, el inventario de presión de Beck. Aquí lo importante es que sea un instrumento validado, es decir, que tenga y ser reconocido desde el punto de vista académico, para poder entonces
interpretar esa característica de lo que es la depresión. Son algunas cuantas preguntas, no deben ser muchas tampoco, y que cada paciente, cada vez que va a consulta, debiera de llenar en la sala de espera antes de pasar a la consulta, para allí, al ingresar ya a la consulta, ver precisamente los puntos que generó la encuesta y desde ese punto estar evaluando el estado de ánimo de la persona, porque no es únicamente la parte que puede estar afectando nada más a esa persona que tiene el estado de ánimo deprimido, sino que puede ser secundario a un proceso patológico que esté conllevando, y desde ese punto de vista, entonces se tiene que estar siempre evaluando la condición dentro de los 3 puntos que comprenden el famoso estado de, ¿cómo se llama? El concepto de salud, de bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Para poder investigar todas esas cosas. Muy bien, ¿qué más? Bueno, ahora pues pasamos a los síntomas de la ansiedad, que estos, pues al igual que el anterior, tienen que tener un periodo de al menos 2 semanas en el que los pacientes, bueno, presentan sentimientos de preocupación excesiva, pánico, incluso también pueden tener manifestaciones somáticas, al igual que la depresión, como taquicardia, hiperventilación, diaforesis, o incluso pueden presentar temblores. También pues va a haber sensación de fatiga, también va a haber bradipsiquia, al igual que en la depresión, va a presentarse pues más susceptible a la irritabilidad, y pues otros trastornos también somáticos, como ya lo mencionamos, puede ser la tensión muscular acumulada en ciertas partes del cuerpo, trastornos del sueño, ya sea insomnio o también pues podría generar aumento del sueño y problemas digestivos. Sí, todo eso puede presentarse ahí acompañando a toda esta condición. Y al igual aquí pues están también estas 2 herramientas que pues son las mismas, también están validadas, solamente pues son orientadas a la ansiedad. Igual también mañana pues revisamos una y pues ya vemos como qué preguntas contiene y la revisamos. Sí, sobre todo porque la depresión no únicamente va siempre en el sentido de esa persona que está queriéndose dormir todo el día, que está decaído, que se siente triste, que está mal, sino que puede también cursar con episodios de angustia, de ansiedad, y entonces tenemos que determinar bien, y todavía para hacer el diagnóstico diferencial con el famoso síndrome bipolar, ¿no? La bipolaridad. ¿De acuerdo? Ok, muchachos, aquí los dejo por hoy. Y ya no nos vemos si no pasa otro incendio. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias.